Verde. Hola, ¿qué tal amigos de Logic Sam? Bienvenidos a este segundo día y a esta primera sesión del segundo día. Y estoy con alguien que yo aprecio y admiro muchísimo, Quetzale La Concha. Seas muy bienvenida. Vamos a hablar acerca de a quién le preguntaste antes de usar mi contenido para tu IA, un poco de estos temas que tienen que ver con entrenamiento, todos los debates que están alrededor de los derechos de autor y evidentemente pues es un tema TBD, to be determined, y creo que representas no solamente a una gran profesional y una extremada conocedora de los derechos de autor, sino que también formas parte y representas a los autores a través de la Sociedad de Gestión Colectiva. Entonces, me encantaría primero recibirte. Quetzalí, bienvenida, esta es tu casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ricardo, y para mí es un placer. Yo ya me siento así parte de la familia Logic. eh, y y me encanta que me hayan invitado para hablar de este tema, porque en efecto, si bien pues llevo mi carrera profesional dedicándome dentro de la propiedad intelectual a los derechos de autor, digamos que mi industria, así como que madre, es precisamente la industria editorial, en donde pues están pasando muchas cosas con el uso de contenidos. Y, y sí, si bien hay muchísimo debate, me gustaría comenzar mencionando que como cuál fue la lógica del entrenamiento de los programas de inteligencia artificial, hasta ahora, ¿no? O sea, digamos un poco como el estado del arte. Y es que me parece que es una lógica que ya traía un vicio aparejado. Teníamos una dinámica como usuarios en donde ya nos parecía muy natural desde hace muchos años el decir, esto que no estamos recordando o que no sabemos, déjame lo googleo. Entonces, déjame googleo dónde está este lugar, déjame googleo qué es esta planta, déjame googleo qué significa esta palabra. Y de hecho, en gran medida, esta dinámica de déjamelo googleo es parte de lo que generó los mayores desarrollos actuales o los que ahorita estamos viviendo de inteligencia artificial. Me explico. La idea de estos programas que pudieran tener un manejo de lenguaje y una administración de información para poder arrojar resultados ante ciertas preguntas, pues no es en realidad algo tan nuevo. O sea, los primeros desarrollos al respecto, pues vienen desde los años 70. Algunos de ustedes también recordarán que de hecho IBM lanzó en su momento esta mega computadora ELISA que tenía esta capacidad de respuesta con un promedio registrado de menos de 100 palabras, pero que ya generaba y eso es muy importante, sensación de conversación. Entonces, ¿en qué sentido? Pues tú le ponías, hola Elisa, y te ponía, hola, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Un poco como lo que ahorita nos contesta Siri o nos contesta, llama o nos contesta cualquiera de estos programas, ¿no? Y, y si uno ponía, no sé, por ejemplo, estoy triste, Elisa sabía que lo más empático era ponerte, ¿por qué? Y entonces ya venía una sensación de conversación. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque, y precisamente lo estaba platicando, ahorita estoy en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde obviamente estamos hablando muchísimo de qué está pasando con la inteligencia artificial, qué está pasando también para los autores, para los ilustradores, para los diseñadores. Y platicando con un autor que además es músico, me decía, es que pues me parece que está muy mal denominada porque la inteligencia implica conciencia y entonces ahí, desde el cómo la estamos nombrando,
ya estamos dotándole de ciertas facultades o ciertas características que la humanizan. Y eso hay que tener cuidado porque nos puede empezar a confundir. No es que Elisa tuviera una conversación con el usuario, es que era un programa que tenía ese tipo de comandos para poder dar esta sensación de conversación. Pasan los años y ahí sí, muchos doritos después. eh, en Google, en el equipo de Google, de pronto dijeron, tenemos que perfeccionar este servicio que queremos dar de traductor. Entonces, y ahí empieza en gran medida la magia por este reconocimiento de palabras dentro de frases y por lo tanto de conceptos. Todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque finalmente, tanto para que Elisa pudiera sostener una conversación, necesitó ser alimentada con un cierto bagaje de palabras y de comandos que después se proyectan como silogismos y que por lo tanto después parece que hay una conversación. Después, en este tema de las traducciones, más o menos es la misma lógica, entonces empiezan muchos desarrollos en donde, más información alimento o entreno a esta inteligencia, porque además este entrenamiento que es poder dotar de más información, más conceptos y que pueda hacerse una relación entre estas palabras y estos conceptos. Y entonces necesitamos entrenar, alimentar estas inteligencias. Y ahí viene él, ¿a quién le preguntaron para usar el contenido? En la lógica del usuario de vamos a googlearlo, pues de pronto es de, ¿qué necesitas? Pues está ahí en la red. O sea, seguro en internet alguien ya subió cómo quitar una mancha de vino de una camisa blanca o alguien ya subió, o sea, ya subió alguna información. Eso, por supuesto, incluye textos, incluye imágenes, incluye fotografías, incluye videos, incluye música, incluye todo un bagaje de información y de contenidos de obras artísticas. Ahí el error en el sistema es que desde entonces empezamos mal. ¿Por qué? Porque ese entrenamiento con todo ese mundo de información no tuvo una curaduría de decir, oye, y la información que se está colectando para poder hacer este entrenamiento del programa, ¿de dónde viene? ¿Está bien clasificada? ¿Trae los créditos de los creadores si es que se trata de obras artísticas? Necesitamos pedir una licencia porque sería además lo más lógico. Si yo quiero hacer una antología o si yo quiero producir un documental, pues bueno, seguramente tendré que buscar si las obras están en dominio público, tendré que cerciorarme de poder obtener una licencia o un permiso por parte de los autores de los textos en el caso de la antología o de los autores de las fotografías o de la música que yo quiera incluir en un documental. Y eso en mi hacer como persona, como productora, como editora, pues sería parte de el proceso para poder generar una nueva obra o un producto de contenido creativo. Sin embargo, esto no pasó en esos entrenamientos y por otra parte, tenemos un internet, una red, una web que sea 2.0, sea 3.0, que además va variando también porque ahí los controles son diferentes de cuáles son los contenidos. En esas variantes y en esas redes no hay un control de qué se encuentra ahí. Y no todo contenido que está en Internet es legal o no todo contenido que está en Internet está legítimamente en Internet. Y desde ahí ya hay un error en el sistema. ¿Por qué? Porque entonces es como si yo mando a un niño a estudiar a una escuela pirata que da títulos piratas, que tiene libros piratas y que todo va a ser pirata. Entonces, y tal vez una que otra cosa no. Pues un poco así fue el entrenamiento inicial de estos programas de inteligencia. Ninguno quiso frenarse al respecto, ni los desarrollos de Google, ni los desarrollos de Meta. Nadie quiso frenarse al respecto. ¿Por qué? Porque están en una carrera tecnológica. En una carrera tecnológica
de un sistema y de una tecnología que, por supuesto, se está volviendo una necesidad, porque de eso se trata. O sea, el mercado capitalista, y que conste, hago aquí la acotación, no, no soy ninguna comunista, pero el mercado capitalista libre así funciona. Entonces, yo quiero lanzar un producto, una tecnología, y lo mejor que puedo hacer es que eso se torne en una necesidad. Entonces, por supuesto que en el caso de los programas de inteligencia artificial, así es. Hace una década, pues les aseguro que a nadie le parecía indispensable tener Waze. Hoy en día, hay veces que yo tengo que hacer el ejercicio de, a ver, Quetzal, y tú sabes llegar a ese lugar. Lo has hecho durante muchos más años de los que tiene Waze. Apaga el maldito programa, porque si no, ya en automático enciendo el coche y prendo el programa. Se pudo volver una necesidad que además nosotros entrenamos. Y nosotros entrenamos porque le fuimos dando información, cómo está esta calle, aquí hay un bache, aquí hay bloqueo, aquí en este horario siempre hay tráfico. Entonces, ¿por qué? Porque estos programas necesitan información. Entonces, se ha estado tornando una necesidad. Pero mientras eso está pasando y mientras se está aterrizando en un buen esquema de negocio, nadie le ha preguntado a los autores de esos textos, fotografías, videos, audios, composiciones, ilustraciones, diseños, nadie les ha preguntado si estaban de acuerdo en que se usaran sus contenidos. Y entonces ahí comienza una primer violación de los principios del derecho de autor occidental o del derecho de autor continental, en donde por una parte tenemos reglas muy básicas en Convenio de Berna y en el caso mexicano en la Ley Federal de Derechos de Autor, que es, ¿quieres usar una obra? Pregunta y, en dado caso, remunera. Y todos contentos. Esto no ha pasado en los entrenamientos de estos programas. Y ha habido toda una diversidad de argumentos al respecto, pero aquí, porque además hay más preguntas, pues nadie le preguntó a estos artistas, a estos creadores, a los trabajadores creativos, nadie les preguntó si podía usarse su contenido para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y ahí estamos empezando con este error inicial en el sistema. Quetzalí, hay varias preguntas que me brincan respecto de esto y es natural. Lo primero es tu opinión. Al final del día entiendo bien y esta concepción de pronto cuando ponemos títulos a las cosas generan una cantidad de dinámicas, ¿no? Y este título que tú comentas que a ti te consideras que la IA a lo mejor está mal nombrada. ¿No crees que hasta cierto punto la IA termina emulando lo que en el mundo natural existe? Es decir, son redes neuronales, a lo mejor en un early stage, por ponerle un nombre, en una etapa temprana de desarrollo que no han alcanzado a lo mejor eh, digamos que una equilibrio respecto a lo que existe actualmente, pero probablemente esté en vías de desarrollo de hacerlo así. Es decir, ¿cuál crees que sería una mejor forma, una mejor conceptualización? Esa sería a lo mejor una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, sabemos que un poquito el lema de Silicon Valley es break things y luego ya vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Es decir, esta parte, pues, a lo mejor optimizada o orientada a el resultado, porque al final del día Silicon Valley, Venture Capital y todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica es el crecimiento trepidante, a cualquier costo, ¿no? Y ya luego lo reparamos, nos ponemos de acuerdo, pedimos perdón pero saca el objetivo. Entonces me gustaría estas dos opiniones porque al final del día creo que son cosas que, por un lado, ayer lo platicábamos, pues tienes el desarrollo mismo, ¿no? Es decir, tienes un bien común, es una nueva tecnología, incluso tan grande y una magnitud tan importante como para hacer el nuevo proyecto Manhattan, ¿no? Para Estados Unidos se ha convertido en una carrera, casi de quién llega primero a la singularidad, quién llega primero a la IA general que permite hacerlo todo y platicábamos ayer que parte del gran problema es no hay suficiente información de calidad que pueda llevar o sea, hay una escasez de información en este momento a pesar de que ya absorbieron todo. Entonces yo sé que son muchas preguntas, pero antes de empezar con las preguntas puntuales me gustaría tus piensos respecto de estos temas que abordaste. Sin duda, y sí, yo la verdad es que le llamaría por el nombre que a mí me daría más lógica,
que es un programa de procesamiento masivo de información, eh, porque eso es lo que hace finalmente el programa. Además, de una manera muy impresionante. O sea, hay, además, estos desarrollos para procesar información también van de la mano con toda una evolución de procesamiento de información de alta gama, en donde pues de pronto se pueden analizar textos de todo lo escrito por la humanidad en un día. Eso, o sea, ni todas las personas aquí presentes dedicarnos toda la vida podríamos hacerlo. Y ya hay procesadores que lo pueden hacer en un día. Entonces, por una parte eso, creo que lo que hacen es procesar masivamente información y ayudar muchísimo, porque también voy a hablar bien de la inteligencia artificial en ciertas cuestiones. He tenido conversaciones muy interesantes con artistas, porque vamos a llegar a conclusiones que me parecen importantes y eso es lo que espero al acercarnos al final de esta sesión. Eso por una parte. Esta cuestión de aviéntate, desarrolla y luego vemos cómo, eh, me parece que cuando tomamos la postura en donde lo que a mí me parece importante y la causa es lo fundamental y eso justifica cualquier cosa, ya estamos en un problema. Entonces, claro, estoy segura que todas las personas y todos los desarrolladores, los ingenieros, los científicos que están involucrados en estos equipos de trabajo, pues por supuesto que traen un ánimo de decir, estamos marcando un parteaguas en la historia de la humanidad con el desarrollo de estos programas. Y, y creo que también hay un toque de que es autofascinante. Yo, como ser humano, puedo crear un programa que pueda hacer estas cosas que antes serían impensables. Todo eso está maravilloso, me encanta, hay que ser arriesgados, pero considerar que yo como ingeniera o como desarrolladora soy más importante que un escritor, que un compositor, que un artista, pues me parece también un poco, no solo soberbio, sino que es como, bueno, pues su derecho me parece secundario. Entonces, la verdad es que no creo que sea una justificación. Sí, no me sorprende, o sea, las dinámicas históricas en la humanidad no están plagadas de ética ni de moral, sino de quién puede, o sea, quién puede y quién puede lograr y quién puede alcanzar y quién puede ser superior. Entonces, eso está siendo un gran problema porque además me encantaría pensar en, bueno, muy bien, hemos hecho los primeros desarrollos. Además, pongo también sobre la mesa. Imaginemos que a cualquiera de estos programas le quitamos toda información de texto, imagen o audio. No sé qué queda. O sea, también para entender qué tan importante son las obras y los contenidos creativos para estos desarrollos. Porque entonces de pronto no es como tan interesante o tan importante o lo podemos dejar para después, pero a ver, quítale todo eso. Y quiero ver qué resultados arroja cualquiera de estos programas de procesamiento de información. Entonces, y lo que ha pasado también es que, bueno, ya hicieron, ¿no? Sus primeros eh, pininos y dices, bueno, si realmente la intención fuera, oye, ¿sabes qué? Me lancé con todo, sí hicimos este programa, sí lo entrenamos con todos estos contenidos, ya vamos a ponernos de acuerdo. La verdad es que hasta tengo dimensionado qué es lo que he usado, que podrían. Pero no lo hacen. Y en lugar de eso, estamos en unas discusiones de, es más, ¿por qué no me das derechos de autor sobre los productos de mis programas? O sea, es como un poco, me parece hasta un poco perverso. Entonces, dame reconocimiento de propiedad intelectual, dame reconocimiento de derechos de autor por lo que hice con contenidos que obtuve de manera ilegal. Entonces, también me parece bastante delicado. Las pocas conversaciones que ahorita hay para pago de licenciamiento,
también son conversaciones que ya son desde un punto muy dispar, que eso también hay que considerarlo, en donde, mira, yo, gran compañía, lo que te propongo a ti, autor, es, pues déjame, te pago $2 y ya quedamos a mano, ¿no? Por lo que hice con los contenidos. Están buscando licencias masivas que legitimen el entrenamiento de estos programas y que sean de un solo pago. Cuando el programa va a seguir utilizando esa información y va a seguirla procesando para seguir generando resultados. Entonces, también eso me parece delicado, o sea, no está pensando bien en, bueno, estos fueron unos pioneros y se lanzaron con todo y ya ahora quieren hacer las cosas bien. La verdad es que tampoco quieren hacer las cosas bien. Hasta ahorita no ha habido una conversación seria al respecto. En Europa, donde se están intentando tener estas negociaciones de licencia por entrenamiento, eh, pues la postura de las compañías es, de inteligencia artificial es, te pago un solo pago por un entrenamiento masivo y ahí quedamos. Entonces, también me parece que no solamente hay una falta de ética en cómo están funcionando ahorita estos programas, sino también en las conversaciones para poder regular lo que se ha utilizado con estos desarrollos. Correcto. Vamos, ya digo, ya llevamos casi media hora, así que ya definitivamente ya entramos en conversación. Cuéntanos un poquito cuáles son estos conflictos que están surgiendo, porque por un lado ayer lo veíamos, creo que ayer fue un día bastante interesante de ver muchas cosas, creo que ya llegamos un poquito calientes en un warm-up previo y veíamos cómo de pronto ahorita se están suscitando pelea de titanes, ¿no? Parece que estamos en las estelares, el New York Times contra Microsoft y OpenAI. Por otro lado, también en Inglaterra, en Reino Unido, tenemos una donde está Getty Images contra Stable Diffusion. Y bueno, por ahí digamos que están suscitándose en diferentes lugares del mundo controversias que se resolverán en el verano de 2025. Y parece ser que para 2026 tendremos nuevos lineamientos con base en lo que se resuelva en los tribunales. Yo sé que las sociedades de gestión colectiva también tienen algo que decir. Sé que de alguna forma, parte de la preparación de este tema tras bambalinas, contigo platicamos acerca de cuál es la postura de las sociedades de gestión colectiva, porque este es un tema transversal, ¿no? No es como en el pasado era la música y los autores y compositores, donde era un tema de música y la digitalización de la misma, sino aquí cubre todo, ¿no? Estamos hablando de los modelos multimodal que absorben evidentemente texto de forma masiva, que creo que es algo, una dinámica que no se presentó en el pasado con el tema cuando menos de música, audio, imagen, video, o sea, prácticamente esta máquina absorbe todo. Y no es tan sencillo como ponerse de acuerdo o no es la misma dinámica que vivimos en el pasado y lo platicamos ayer, no se parece a nada que hayamos vivido antes, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué está pasando, cómo están surgiendo estos conflictos entre creadores y estos grandes monstruos del desarrollo de la inteligencia artificial. Pues bueno, yo te diría que están surgiendo en dos líneas que por supuesto están relacionadas, ¿no? Em, por un lado, y has mencionado estos que por supuesto están siendo litigios históricos, y lo están siendo porque son todavía empresas de contenidos artísticos que están teniendo la capacidad de defenderse. No es que muchos otros no se quieran defender, solo que no pueden pagar este tipo de litigios. Eso también hay que decirlo. En el caso de New York Times, el, ha sido una inversión millonaria sostener ese litigio. Los peritajes, que además, pues ahorita han estado todavía en este avance de que puedan hacer un análisis ya in situ de qué es lo que tiene en la base de datos, por ejemplo, OpenAI. Eh, todo eso cuesta. Hasta ahorita lo que ellos tienen dimensionado es que hay más de 1 millón de contenidos que están arqueados, en donde son contenidos tal cual del periódico que están en todo el paquete de resultados que puede lanzar este programa. Entonces, sí, creo que son litigios que además
nos dejan observar más o menos la dimensión del problema de este uso ultramasivo de contenidos. Porque también, como bien dices, pues antes y con todo y tecnologías digitales, difícilmente cualquiera de nosotros podría haber sido acusado de usar 1 millón de artículos en algo, en lo que fuera, porque siquiera procesar eso es complicadísimo. Entonces, sí, sí, sí están siendo históricos. Espero que se logre. En el caso del Washington Post, prefirieron llegar a un acuerdo y a una indemnización, pues porque no aguantaron el ritmo. O sea, es que no está fácil también sostener estos litigios. Entonces, sí, sí se están dando estos, por una parte, el conflicto de dimensionar que hay un uso masivo de obras, de textos, y eso también, relacionado con lo que mencionas, tiene una vinculación de que en esta era de tecnologías digitales, ya hablamos de que todo es multimedia. Es que, y también todo eh, es como un crisol de todas las obras que pueden estar involucradas en un mismo uso. Y eso es algo que ya veníamos observando en otro tipo de fenómenos, ¿no? De plataformas audiovisuales, plataformas digitales, usuarios que son usuarios, pero también productores y generadores de contenido, al mismo tiempo. En fin, pero esa dinámica en donde, como bien dices, ya no es, es que hay un Napster que utiliza música. No, no, aquí es todo y en paquete, todos juntos como usted los quería ver. Así está, así funcionan estos programas porque es lo que los hace atractivos. El que no estén necesariamente restringidos, siguen siendo todavía muy especializados. O sea, tienes ciertos desarrollos que están hechos para poder trabajar con imagen, para poder trabajar con texto y para poder trabajar con música. Pero bueno, por una parte tenemos esta cuestión masiva y por la otra, uno de los grandes problemas que se están dando es que, por supuesto, ya está derivando en lo que temíamos, que es un decrecimiento en la contratación de labor de trabajadores creativos, en todos los aspectos. Podemos hablar desde la huelga de actores en Hollywood, en donde, ¿sabes qué? Yo te pagaba por hora, por cada llamado, para que aparezcas en las escenas. Pero mejor, ¿sabes qué? Hacemos todas las tomas necesarias de los ángulos de tu ser durante un solo llamado y después simplemente proyectamos y simulamos que tú estás ahí y yo ya me ahorré tener que estar pagando catering y tener que estar pagando llamados y tener que estarte pagando por hora. Y entonces tiene que estallar esa huelga en donde, oye, antes tenía un cuarto de guionistas, ¿no? Un cuarto de trabajo, ¿no? Con guionistas. Pues ya no va a ser tan necesario. Tal vez podemos tener a uno que esté haciendo dirección creativa, pero los guiones ya los podemos trabajar también con inteligencia artificial. Em, Oye, antes para grabar un disco íbamos a hacer un disco de una banda de música con 7 músicos. Oye, tal vez solo necesito al vocalista, ¿eh? Porque ya puedo hacer con inteligencia artificial la placa de la batería y la placa de la guitarra y la del bajo y hasta le voy a meter un saxofón. Entonces, estamos prescindiendo Oye, del trabajo Quetzalí, pero artístico. yo aquí en ese sentido te preguntaría, creo que la industria creativa se está yendo, digamos que me acuerdo mucho del meme donde sale la muerte, donde estaba tocando puertas, y creo que la industria creativa ha sido la primera puerta de muchas puertas que se va a llevar. O sea, es decir, Pero, hay ¿sabes ahorita- también? Creo que es importante decir, yo no sé si la industria creativa, y voy a hacer esta acotación, porque si no, vamos a meter a todos en el mismo paquete, y la verdad es que no. La industria creativa se va a transformar y se está transformando. Porque como industria, pues claro, la discusión del sindicato de actores no fue con la inteligencia artificial o con los desarrolladores de inteligencia artificial, fue con los productores audiovisuales, fue con las compañías de producción de cine, de televisión. ¿Por qué? Porque
Pues por supuesto, o sea, tú estás como productor y dices, podríamos hacer un budget de 30% menos porque ya podemos prescindir de estas contrataciones, porque nuevamente así son las dinámicas del mercado. Entonces, por supuesto que la industria puede estarse transformando. Lo que se está eliminando es la participación activa del artista como tal, que no son lo mismo. Los artistas no son industria creativa. Los artistas colaboran y trabajan con las industrias creativas, que son las que les contratan para poder producir y generar nuevas obras o para poder generar nuevas interpretaciones o ejecuciones. Y eso está siendo un grave problema que además a mí me preocupa de manera ya alarmante porque siento que vamos a perder el sentido de ¿para qué existe el derecho de autor? O sea, ¿cuál fue la idea o cuál fue la preocupación de que existiera el derecho de autor? Porque además, antes del derecho de autor, como lo conocemos actualmente, pues el mundo estaba un poco como podría estar próximamente, que es a ver, ¿quién tiene derecho exclusivo? ¿Quién tiene un privilegio para poder hacer una comercialización exclusiva de alguna obra? Que lo más común pues era en el tema de las obras literarias. Ta, pasan muchas cosas, pasa el levantamiento de autores, de filósofos, John Milton, maravilloso, Estatuto de la Reina Ana, Revolución Francesa, y entonces vienen estas declaraciones de es importantísimo el trabajo artístico. Es tan importante que reconocemos a esos ciudadanos por ese trabajo que es fundamental para poder nutrir la cultura de nuestra sociedad. Y entonces empezamos a protegerles como personas por ese trabajo creativo, que nos parece muy importante a nivel social. Igual que se protege a los trabajadores de cualquier otra índole con legislaciones en pro de los trabajadores y tenemos una organización internacional del trabajo y a ver, para eso nació el derecho de autor. El derecho de autor, y esto lo he estado repitiendo, creo que va a ser mi mantra 2024-2025. El derecho de autor es profundamente humanista, para eso existe. Entonces, no, y además tampoco lo quiero confundir con copyright, en donde tiene mucho más peso la protección del objeto de la obra y es un poco más delgado lo que nosotros denominamos los derechos morales y se reduce mucho a temas de crédito y tal. Entonces, existe para apoyar y proteger el trabajo creativo de personas, de seres humanos, que se dedican a esas actividades y que nos parece una actividad importante y que es una actividad que se debe de remunerar para que esas personas puedan vivir de eso y se puedan seguir dedicando a esa actividad. Si perdemos eso de vista, pues entonces más bien lo que queremos es darle carpetazo al derecho de autor que esas personas, mientras sigan existiendo derechos de trabajadores, pues se dediquen a otra cosa. eh, pero entonces para mí pierde mucho sentido el derecho de autor. Y entonces tendríamos que dedicarnos a una protección de productos comerciales, de industrias, de contenidos en general, que ya no serían creativos. Porque ahí viene también otra cuestión, y por eso digo que es profundamente humanista. ¿Por qué dentro del objeto, uno de los requisitos que pedimos es que sea original? Y que además, a ver, las sentencias que se han dado en Estados Unidos y las negativas que se han dado en México para reconocerle derechos de autor a productos generados a través de programas de inteligencia artificial, tienen dos elementos, ¿no? Uno, por supuesto que el derecho de autor está, o sea, su sujeto tiene que ser un ser humano, una persona. Por otro lado, tenemos esta característica fundamental del objeto de protección de la obra, que es la originalidad. ¿Qué es la originalidad? Y ahí la verdad nos podríamos poner súper existencialistas y filosóficos. Por eso cuesta mucho trabajo que alguien se anime a definir la originalidad. Se menciona en las legislaciones, pero no se define como tal porque es un concepto complejo.
Pero bueno, dentro de las que tenemos, la reconocida por la OMPI es que es o sea, la originalidad radica en que en ese proceso intelectual de una persona, de un ser humano, se pueda plasmar, se pueda crear una obra que tenga la impronta personal de ese artista. Y entonces llegamos al punto de, bueno, ¿qué onda con la impronta del artista? Y la impronta del artista no es otra cosa más que su personalidad. Entonces siempre digo, así como nos podía decir nuestra mamá o nuestro papá de manera muy trillada, es que, Ricardo, tú eres único e inigualable. No hay nadie como tú en este mundo. Eres especial. Bueno, eso es el tema de la personalidad. Porque tú has tenido la historia y la vida que has tenido y naciste en el entorno en el que naciste y estudiaste en las escuelas en las que estudiaste y tuviste los amigos que tuviste y decidiste dedicarte al derecho y te encanta la propiedad intelectual por tu historia personal. Lo mismo conmigo o con cualquiera de las personas que está ahorita acompañándonos en esta sesión. Entonces, por eso, y también es uno de los ejemplos que he estado repitiendo como mantra, cuando dicen, este lanzamiento de inteligencia artificial, así sería la nueva obra de John Lennon. Y entonces, es un poco como la canción de Pedro Infante murió. Bueno, pues John Lennon murió, está muerto. No hay una nueva obra de John Lennon, ni habrá una nueva obra de John Lennon. ¿Por qué? Porque John Lennon, como está muerto, no sabemos cómo hubiese sido el desarrollo de su personalidad en los años subsecuentes. No podemos pensar que las composiciones de John Lennon al principio de su carrera eran iguales o similares a las que tuvo en sus últimos años, a las que tuvo con los Beatles o a las que tuvo ya como solista. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera reconciliado con los Beatles, no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera separado de Yoko Ono, no sabemos qué hubiera pasado con su personalidad y cuáles hubieran sido sus siguientes fuentes de inspiración. Entonces, John Lennon no componía igual antes o después de conocer a Yoko Ono. Entonces, no hay una nueva, no sería cómo se escucharía una nueva obra de John Lennon, porque no hay esa impronta de personalidad, porque no hay esa vinculación con el desarrollo de esa persona, de ese compositor o de ese artista. Sally, Entonces, son elementos que no debemos de perder de vista. Sí, en ese sentido, yo, a ver, y me encanta por dónde llevas, porque al final creo que no era parte de la conversación, pero a mí me fascina este tema, así que me subo contigo. Eh, ¿No crees que se confunde o que a ver, primero la autoridad siempre tiene una posición resistente porque los incentivos, digamos que no están alineados a ser el primero que dice que sí, porque cuando se abre una puerta, entonces ya pueden entrar todos y son decisiones que se toman con cuidado y el cuidado requiere también conocimiento. Es decir, creo que la autoridad misma no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, no la capacidad, pero el conocimiento correcto en este momento para tomar una decisión respecto de algo que es tan importante. Y creo que tiene que ver con lo nuevo que es el tema y la cantidad de mitos que hay alrededor, porque el simple hecho de decir que la autoridad, que la inteligencia artificial sea coautora o darle personalidad jurídica, ya desde ahí estamos perdidísimos en el espacio, ¿no? Entonces, si no podemos poder poner a la persona correcta a que determinar las situaciones, es difícil de entrada. Pero hemos visto ya algunas resoluciones, por ejemplo, es el Copyright Office, de alguna forma saca sus guidelines en el sentido de decir, bueno, la impronta se tiene que trasladar a la herramienta, que en este caso es la inteligencia artificial, para generar un resultado y esto tiene que estar justificado con la dirección creativa del autor. En China también hay algunos fallos en ese sentido. Yo sé que China nunca es un referente en tema de propiedad intelectual, pero está generando precedentes. La Unión Europea genera como un medio derecho sui generis en el sentido de una ligera capa de protección, particularmente en ese sentido la parte creativa, es decir, no dejemos o transformemos la concepción errónea que tenemos de la IA como un ser que no es, sino más bien como una herramienta digital que es más poderosa que las que hemos conocido antes, pero no deja de ser eso, una herramienta que está conducida de alguna forma en las manos de este volante estás tú persona que tiene una intención y que al final del día la obra que estás terminando de poner allá afuera es el resultado
de a lo mejor 50 prompts, ¿no? O a lo mejor fueron tres, pero el que está al mando eres tú. ¿Qué opinión tienes al respecto de un poquito de lo que te comento? Mira, es súper interesante porque tú estás tocando el punto de que sí se tendría que analizar con mucho más cuidado y aterrizar una cuestión fundamental, que es, estos programas ya están y ya se usan. Y ya se usan no solamente, y sí quiero aclarar, no, no es así de no solamente por el malvado desarrollador que está intentando. No, también lo están utilizando artistas haciendo proyectos súper interesantes. Platicaba hace algunos días con uno de los fotógrafos más relevantes en la historia de México, con Pedro Meyer, que además, a ver, hago la acotación, es un artista que tiene 90 años. Y don Pedro Meyer usa programas de inteligencia artificial, le encanta, él fue pionero en el uso de la fotografía digital, o sea, le gusta mucho el tema de las tecnologías. Y de pronto me decía, a ver, a mí me parece fantástico que tengo un archivo de mis fotografías con más de 1,5 millones de imágenes. Y era imposible que un asistente me pudiera encontrar en un día si yo le decía, oye, a ver, saca todas las fotografías en donde hay una palmera. Y bueno, el asistente le decía, maestro, pues deme un par de semanas por lo menos, ¿no? Son muchísimas imágenes. Y en cambio, dice, con el programa lo encuentro en un ratito, o sea, lo procesa y en unos minutos me lanza los resultados, me ayuda a clasificar, a catalogar, me ayuda de hecho a tener un mayor y un mejor control y administración de mi propia obra. Y eso además, después le ayuda a intervenir sus propias fotografías, o sea, la utiliza de una manera muy, muy interesante. De hecho, obviamente también hago el comercial, está la Fundación Pedro Meyer, les invito a que vayan a visitarla. Es, es el único artista mexicano que ha estado en el Museo Nacional de Arte de Beijing después de que se hayan expuesto obras de Orozco, Diego Rivera y Siqueiros. Es el único otro artista mexicano. Pero bueno, esas cosas pasan. Y tú estás tocando un punto que además ya ha pasado en el tema de las regulaciones. Pasó con el cine, pasó con la fotografía, que era, no, no es obra, no, sí es obra, no, bueno, sí tiene una cuestión de elemento artístico, no, no tiene, no, solo es algo mecánico, solo es algo tecnológico. Y son discusiones que duraron un promedio de 20 años para definir cómo iban a quedar reconocidas y protegidas. Entonces, yo espero que se tarden un poquito menos en esta ocasión, porque finalmente los programas de inteligencia artificial son herramientas muy potentes que hay que aterrizar y dimensionar y poner en su lugar, porque si no vamos a terminar, este, como un niño japonés siendo intervenido por la familia porque ya se encerró con su novia digital que solo es un holograma. O sea, el humanizar excesivamente estos conceptos nos puede llevar a muchas broncas de perder de vista el trabajo de los artistas, de perder de vista la calidad en las obras artísticas, de perder de vista para qué es el derecho de autor, de perder de vista cuál es el sujeto de protección del derecho de autor y las características que necesitamos de una obra. Por supuesto que si un artista es el que toma ese volante y ese timón, sí habrá una cuestión de impronta. Por supuesto que en las obras que el maestro Pedro Meyer está trabajando con ayuda de inteligencia artificial, está la impronta de su personalidad, sin duda, porque él lo que quiere es ver, o sea, lo que él está observando en su mente, pues él lo quiere ver reflejado en los resultados. Me parece que es algo que éticamente no debemos de hacer con artistas que están muertos. Porque entonces atentamos con la integridad ya de esa impronta personal, o sea, a un nivel mucho más profundo. No, no solo es atentar con la integridad de las obras precedentes que ayudan a arrojar resultados. Pero en fin, sí que es una herramienta muy potente, sí que se tiene que ver en en qué cajoncito la vamos a regular, cómo vamos a proteger y cómo vamos a reconocer lo que se produce a través de estos programas. Yo creo que está más cerca del derecho conexo que del derecho de autor. Eso es una interpretación absolutamente mía, ¿eh?
pero creo que está más cerca de eso, no del derecho de autor, porque entonces nos vamos a perder. Y habría que ver cuáles son las reglas, igual que le ponemos reglas a los productores de fonogramas y a los editores. Habría que ver cuáles son las reglas. A ver, regla número uno para cualquiera de los titulares de derechos conexos, tener autorización del titular del derecho de autor. O sea, es que además no tenemos que inventar el hilo negro. Nada más me parece que tenemos que hacer una identificación mucho más fina de dónde colocar la protección y reconocimiento de lo que se produce a través de estos programas. Nos quedan 5 minutos, me encantaría cerrar y también me encanta mucho la analogía que haces con las fotografías porque esta herramienta antes de alguna forma era difícil conceptualizarla porque no había ley, no había reglamento. Se tuvo que crear un apartado especial para la fotografía porque era un instrumento que permitía hacer algo que no se podía hacer antes de él, ¿no? ¿Crees que algo así va a pasar aquí? Es Estoy decir, segura que algo así va a pasar y la discusión, además, fue muy similar, porque de pronto era, tú estás captando una imagen a través de una máquina. ¿Qué tiene de artístico eso? Y ese era como parte de los cuestionamientos fundamentales. Em, entonces, creo que vamos a estar en una discusión muy similar. eh, Porque además, y a la propia fotografía o dentro del cine, pues por supuesto que sucede que otro tipo de obras previas quedan involucradas muchas veces en obras que se cristalizan a través de la fotografía o del cine, como puede ser música, como puede ser la escultura, como puede ser una pintura, o sea, hay como muchas expresiones artísticas que pueden terminar siendo también captadas a través de esas tecnologías. Y eso me parece que también es algo que sucede en los programas de inteligencia artificial y por lo tanto creo que habría que aprender de esas discusiones y rescatar cuáles son los argumentos, que sean argumentos también éticos, porque eso es uno de y creo que se estará hablando mucho en este foro y en estos seminarios, eh, del tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Eso es ahorita el punto clave de la discusión en la Unión Europea, que es uso ético de la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, puedes hacer tus desarrollos, puedes hacer las cosas, pero no atropelles los derechos de los demás. Y retomando la pregunta inicial de esta sesión, sí pregúntale a los artistas, sí entra en una conversación con los artistas, entra en una conversación. A ver, la gestión colectiva existe en dos vías. Existe por un lado el fundamental, que es la representación y darle voz a los autores, a los titulares de derechos que forman esa sociedad de gestión colectiva. Y por otra parte también, las sociedades de gestión colectiva tienen una función de facilitadores de un uso legal y legítimo de obras artísticas. Entonces, creo que tendrán también que trabajar y tendremos que trabajar muchísimo en cómo vamos a poder ser facilitadores de que sí se pueda, de que se siga viendo o sea, estos desarrollos impresionantes de programas de inteligencia artificial que tienen que ir mejorando muchísimo, todavía tienen bastantes errores, porque ahí el objetivo fundamental hasta ahorita es, te tengo que dar un resultado. Si me lo invento, si me sale raro, si solo me utilizan para poner a una mamá pajarito con polluelos abajo y se desdibujan las patas porque no hubo un cuidado en la imagen. Obviamente tendrán que perfeccionarse muchísimo, pero si va a haber un uso ético, una parte fundamental es no atropellar los derechos de terceros. Que eso termina siendo la regla en cualquier actividad humana. Al final, pues para eso existe el derecho, para poder coexistir y convivir, porque parece que no somos tan civilizados como, como a veces pensamos. Y para vivir en sociedad, pues es eso, hay que mantener un equilibrio de los derechos. Quetzalín, nos hicieron falta como 2 horas o 3 para poder abordar todo y la verdad es que me quedaría corto. Como siempre es un placer tenerte aquí. Tenemos que repetirla o buscar un espacio donde esta conversación siga fluyendo porque al final del día creo que
hay mucho, mucho que platicar, hay mucho que dialogar, hay mucho, creo que estoy muy contento de que haya 190 personas en la sala que de pronto puedan tener la posibilidad de ser testigos de un poquito cómo funciona tu mente, una mente completamente articulada durante décadas de trabajo en esta industria que de alguna forma tiene muy claro las cosas y creo que los autores se pueden sentir muy tranquilos porque están muy bien representados. Así que felicidades No, por... bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación y a todas las personas que nos están acompañando en la sesión. Y solo pues de reojo lo que veo, todo lo que he dicho sí incluye intérpretes, artistas, ejecutantes, traductores y todos aquellos que son creadores de obras. Y bueno, ojalá que podamos seguir hablando de este tema. Creo que hay que estarlo procesando también entre quienes estamos en el mundo de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Y bueno, pues muchísimas felicidades, a ti, Ricardo, y a Logic por hacer un foro de esta naturaleza donde pues hay que perderle el miedo a hablar del tema. Muchísimas gracias, Quetzalí. Gracias.